Yo soy Ignacio Alcalá, no me gusta definirme como médico ni como otorrinolaringólogo, porque al final creo que tenemos que ir un paso más allá, ¿no? Entonces, bueno, tenemos muchas esferas distintas. En redes sociales siempre pongo como medio sordo, medio otorrino, ¿no? Porque eso ha sido un hilo conductor para mi vida en muchos sentidos, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy. Y darte las gracias por estar aquí, porque así puedo compartir un poquito de lo que hago y encantado. Gracias a ti. Oye, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empieza la carrera de Ignacio? Cuéntanos un poco cómo fueron esos inicios de tu carrera como médico. ¿Ya pensabas ser médico? ¿Cómo fue esto? Pues mira, la verdad que yo quería ser médico desde muy pequeñito, ¿no? Yo he tenido una infancia muy marcada por ir mucho al médico. Yo soy de una ciudad muy pequeñita en España, que es Melilla, que está en el norte de África, y yo iba a un otorrino muy conocido, a una eminencia de la otorrinolaringología en Barcelona. Así que mi infancia está marcada por unos trayectos Melilla-Barcelona muy repetidos, con muchas cirugías por el camino de oído específicamente, y todo esto, ¿no? Entonces eso, bueno, me marcó mucho, a mí me inspiraba mucho este médico que me trataba, aunque por cierto comunicaba fatal, espero que no oiga, pero técnicamente era una absoluta eminencia, y eso despierta en mí un poco esas ganas de entender el cuerpo humano, la anatomía, ¿no? Y yo tenía muy claro que yo quería ser médico. Yo ya había hecho alguna cosita previa, que no tenía nada que ver con la medicina. Yo hice grado medio de piano, ¿no? Yo empecé a tocar el piano con 6 añitos, y hice 10 años de conservatorio, que terminé, y también está un poco muy ligado, ¿no?, a todo esto de lo que estamos hablando, ¿no?, del oído, la audición y mi carrera profesional. Y bueno, yo en Melilla uno no puede estudiar medicina, así que cogí un avión y me fui a Granada y empecé allí a estudiar, ¿no? Y la realidad es que empecé con muchas ganas y hice una cosa que está muy mal, que fue durante los 6 años de carrera dedicarme exclusivamente en cuerpo y alma a estudiar, ¿no? La gente habla de la vida universitaria, yo la recuerdo en un cuarto, mi amigo Sereni a veces con la persiana bajada, el foco puesto y estudiando absolutamente todo el día, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que descuidé ahí otras cosas de mi vida que me hubieran podido gustar, ¿no? Una parte también más tecnológica, luego podemos hablar de esto, también una parte más digital, ¿no?, que luego todo va saliendo a flote, pero en aquel momento lo descuidé todo por estudiar, ¿no? Y de hecho, a mitad de carrera yo recuerdo sufrir bastante porque me quemé un poco de todo eso, pero como tengo ese tipo de personalidad que da igual lo que me hago que siguen, ¿no?, pues hasta el final. Pero hay muchísima gente que nosotros con Mir Coach nos encontramos que no solamente durante la carrera, sino ya, por supuesto, cuando llega sexto de medicina y el examen MIR, bueno, pues es como a mayores, ¿no? Es una carrera de fondo en el que, bueno, todo lo que has estudiado, ¿no?, de medicina, pues ahora se pone a prueba en un único examen, ¿no? ¿Qué le recomiendas a la gente que nos está viendo, que también son estudiantes de medicina y opositores MIR que están por ahí? ¿Qué harías distinto? ¿Qué haría el Ignacio de esa época universitaria o MIR? Que bueno, que ahora con tu experiencia pues dirías bueno, mejor lo hubiera hecho de esta manera. Pues mira, yo algunas cosas que me hubiera gustado hacer, y no necesariamente era irse a tomar copa o de fiesta, ¿no? Por ejemplo, en aquel momento a mí me hubiera gustado mucho, me gustaba mucho el ejercicio físico también, me hubiera encantado meterme a lo mejor en la universidad en algún departamento de fisiología del deporte, por ejemplo, que recuerdo aquella asignatura con bastante cariño, y eso, por ejemplo, hubiera sido muy interesante. En aquel entonces ya existía YouTube, y es verdad que a mí me creaba mucha inquietud y mucha curiosidad crear algún tipo de contenido para YouTube, pero no lo hice porque estaba muy ocupado haciendo otras cosas. Entonces, bueno, yo creo que si uno tiene otros intereses que se pueden alinear, aunque uno no lo vea de primeras, con la carrera profesional del médico, es muy interesante hacerlos, porque al final uno se da cuenta que la medicina tiene una parte también como muy humanista, una parte muy tecnológica, y tu carrera, aunque no te des cuenta, al final se puede ver marcada por hobbies y aficiones que puede que pensaras que no tenían nada que ver, pero son interesantes, ¿no? Entonces, estudiar está muy bien, pero también hay que aprender a hacer otras cosas en esa etapa universitaria. Tú habrías hecho ese mix, ¿no?, de intereses que ya más o menos tenías, ¿no? O sea, ya tenías ese interés por el deporte, por el ejercicio físico y demás, pero que no, bueno, pues, ¿por qué hacemos eso, ¿no? ¿O por qué los jóvenes médicos se centran tanto? Creo que por lo que veo es algo cultural, es algo que, bueno, pues es que en mi clase todo el mundo está estudiando X horas, ¿no? O en el MIR tengo que estudiar en la parte intensiva 8 o 10 horas al día, y como todo el mundo lo hace, ¿no?, lo tengo yo que hacer, ¿no?
Sí, yo creo que ahí hay varios factores, ¿no? Uno muy importante, en mi época pasaba, pero yo creo que sigue pasando, es que cuando uno viene estudiando, ¿no? El colegio, el instituto, el bachillerato, pues habitualmente los estudiantes que terminan haciendo medicina son buenos estudiantes, ¿no? Y cuando llegan a medicina sienten esa presión de seguir siendo buenos estudiantes. ¿Qué pasa? Que estás rodeado de buenos estudiantes. Entonces, claro, son buenos estudiantes queriendo demostrar que son buenos estudiantes delante de buenos estudiantes. Entonces, eso es complicado, te pone mucha presión. En mi caso también había un factor sobreañadido, que bueno, yo estaba muy lejos de mi casa, tenía que demostrar también pues, ¿no? esa valía, todo eso, ¿no? Entonces, eso suma. Eso es importante, sí. Y bueno, pues tú estás estudiando la carrera, haces el MIR y bueno, pues has empezado también una faceta, ¿no? Después de toda esta etapa más digital, ¿no? Y te has ido abriendo otros caminos a otras esferas como médico, ¿no? Que es lo que es hoy Ignacio Alcalá. ¿Cuál fue ese primer salto, ese primer cambio de la carrera más estándar de un médico que tú empezaste a hacer? Sí, o sea, por rebobinar un poco, hubo un episodio previo, ¿no? Durante estudiar el MIR, también tuve otra fase que me quemé muchísimo, ¿no? Entonces yo empecé muy fuerte y recuerdo además que, o sea, ojalá hubiera tenido un SANICOT, ¿no? Porque yo recuerdo empezar muy fuerte, estar en un percentil súper alto, romperme, caer y sacar el mismo percentil en el MIR que en mi segundo o tercer simulacro. O sea que aquello fue tremendo, ¿no? Porque me rompí, personalmente estaba muy lejos de casa, me fui a Asturias. Entonces, bueno, tuve esa fase, ¿no? Después de eso, bueno, elegí otorrinolaringología aquí en Madrid, hice mi residencia. Y yo termino mi residencia muy contento con mi especialidad y me pongo a trabajar, ¿no? Y es verdad que uno se pone a trabajar y ya vienen muchos años de una residencia pues que sabemos que son duras, es una etapa complicada en la que pasan muchas cosas, y cuando uno termina la residencia y sale al mercado laboral, bueno, pues las cosas cambian un poco, ¿no? Porque empieza a hacer una medicina que muchas veces no es ni la medicina que tú tenías en tu cabeza hacer tú como profesional, ni tampoco esa vida tan intensa durante la residencia, ¿no? Entonces ahí se mezclan varias cosas. Y de alguna forma en ese punto yo me desilusioné. Más que quemarme, como que me desilusioné un poco, ¿no? Y dije, yo tengo que hacer algo distinto para estar contento con lo que hago, ¿no? Muchas veces en la consulta no eres capaz de llegar al paciente como quieres, tienes poco tiempo, no te da tiempo a contarles todo lo que quisiera. Y además, por otra parte, yo decía, es que tampoco quiero estar los próximos 30 años de mi vida haciendo exactamente lo mismo, quiero un poco de diversidad. Así que un día, lo cuento siempre, a las 3 de la mañana camino al hospital, que estaba a 40 kilómetros de mi casa en coche, porque había sangrado un paciente y iba a hacerle, ¿no? a ver qué estaba pasando. Pienso, yo tengo que hacer algo. Y como llevaba muchos años, yo he consumido YouTube muchas veces para formación propia, pues para entretenimiento, muchas cosas, dije, me voy a hacer un canal de YouTube. Eso coincide un poco también con el tema de la pandemia, ¿no? En la pandemia nos aislamos un poco de otros profesionales, empecé pensando en hacer contenido más para profesionales, pero luego al final me di cuenta que tenía mucho sentido hacerlo para pacientes, y así que allá por 2021, yo creo que fue justo post pandemia, empecé a generar contenido para mi canal de YouTube.